vamos a seguir con esta conferencia que estaba dentro de la programación. Sabemos que, bueno, que es tarde, vamos a intentar hacerla medianamente breve y medianamente amena, ¿verdad? Y bueno, y también animamos a que después de lo que tengamos que decir, pues bueno, por supuesto estamos abiertos a preguntas, comentarios, etcétera, etcétera. Son bienvenidos. Sugerencias, críticas, todo. Sobre todo críticas, ya que han visto un poco la exposición. Bueno, vamos a empezar con una historia humana, ¿verdad? Y vamos a terminar con una historia humana. Una es de un hombre y la última es de una mujer. Bueno, el hombre es Miguel Hernández. Y es que pensamos que él sintetiza pues muy bien el espíritu de esta exposición sobre la hambruna española. De hecho, al principio recogemos uno de los versos que él escribió en la Guerra Civil Española en el año 38, donde decía: tened presente el hambre, recordad su pasado. Aunque todavía la hambruna no había llegado, nos parece especialmente sintomático porque lo escribió desde el bando republicano, donde la situación socioeconómica era peor, y bueno, pensamos que es una lección. Pero lo que él seguramente no podía esperar era la derrota, porque no podemos entender la hambruna española, no podemos entender el franquismo sin la derrota. Y la otra cara, por supuesto, la victoria, ¿no? Y él lo probó en sus propias carnes, ¿no? Ayer mismo apareció, de hecho lo supe por ti, Gloria, una noticia, una carta que se había encontrado, donde se demostraba, bueno, se decían cosas muy interesantes. Primero que bueno, cuando él estuvo con tuberculosis a punto de morir en la cárcel de Alicante, había estado en otra antes, ¿verdad? Intentó escapar por la frontera a pie, ¿no? Yo creo que esto dice mucho de su dignidad como combatiente republicano, ¿verdad? Y como intelectual comprometido. Pues pasó por una serie de cárceles y finalmente acabó en la de Alicante, ¿no? Y bueno, en las condiciones de las cárceles en la época de la hambruna eran todavía peores de lo que podían ser en el exterior, ¿no? Y parece que en este documento se demostraba que los intentos que él hizo apelando a su anterior catolicismo para lograr la intercesión del obispo para intentar sacarlo de allí, pues fueron infructuosos. Más que nada pues porque ni la cárcel cursó la petición ni el obispo hizo nada. Es más, incidió en los errores que él había cometido, ¿no? Sabemos que además Miguel Hernández no se retractó. Es decir, él fue coherente con la visión del mundo que tenía, ¿no? Y con la visión de la libertad y de la poesía que él mismo tenía, ¿no? Y eso sin duda le llevó al encierro y también le llevó a la muerte, en este caso a través de la hambruna, a través de una enfermedad, ¿no? Porque esa carta contaba también como en esa cárcel donde había estaba construida para 2.000 personas, pues en realidad había 6.000. Y en esa enfermería había como unas 90, 100 personas muriéndose de tuberculosis y quitándose el pus los unos a los otros, ¿no? Yo creo que esta historia nos recuerda muy bien de dónde parte esta exposición, ¿no? Porque en el fondo nos habla de una tragedia humana, no solo de una tragedia literaria, ¿verdad? Porque Miguel Hernández tenía un hijo y también tenía mujer y esa gente continuó su vida, ¿verdad? Ese hijo de la luz y de las sombras al que él le escribía poemas, pues representa o puede representar a buena parte de la sociedad de hoy, de nuestros mayores que vivieron esta época, ¿no? Que crecieron en estos años, que nacieron en estos años y que al fin y al cabo pues tienen mucho que decirnos. Yo creo que esta exposición, pues yo creo que va por ellos, ¿no? Sí. Bueno, pues ya que hemos dicho todo lo de los agradecimientos y todo, pues nos podemos centrar en las distintas partes de la exposición. Lo primero, las características de la hambruna. Es decir, si nosotros vemos el diccionario de la Real Academia Española, y además nos dimos cuenta haciendo la exposición, no hay una definición de qué es una hambruna. Sencillamente se refiere a hambre, que es la necesidad de comer algo, ¿verdad? Pero no se describe lo que es una hambruna. Y esto se ha sido descrito por los historiadores, ¿no? Por los historiadores. Y además desde hace años, para estudiar las hambrunas que ha habido en todo el mundo. Por lo tanto, cuando hablamos de hambruna no es un adjetivo de ¡ay, qué mal se pasó!, ¿verdad? Sino más bien un fenómeno histórico, algo especial. Supone la muerte derivada de la escasa alimentación o de la imposibilidad de poder acceder al alimento. Es decir, puede que haya alimento y que
no se puede acceder a él, ¿verdad? Esto da lugar a una hambruna. Y es un fenómeno que ha pasado en la historia desde siempre, desde el antiguo Egipto a la época romana, también lo cuenta Tito Livio, o a las épocas medievales, ¿verdad? Lo que pasa es que ha habido una gran diferencia, y es que la hambruna, hasta el siglo XIX, cuando tiene lugar cuando sobre todo tienen lugar los efectos de la revolución industrial, pues las hambrunas estaban provocadas, pues, por explosiones de volcanes, que de repente hacían que no hubiese sol y las cosechas fallasen, o por ejemplo, pues en el norte de Europa demasiadas lluvias, como podéis imaginar en el sur, pues todo lo contrario, ¿no? Estamos viviendo una, y esto daba lugar a un fallo de cosechas que hacía que la gente pues se muriese de hambre. Pero ¿cómo puede haber hambre en el mundo actual? ¿Cómo se explican las grandes hambrunas del siglo XX, por ejemplo? Pues bien, generalmente por factores políticos. Son hambrunas humanas, provocadas por los humanos. ¿Por qué cuando tenemos la mayor calidad de vida, la mayor producción agrícola, el mayor desarrollo industrial sin precedentes respecto a épocas anteriores, respecto al siglo XIX, sobre todo XVIII, anteriores, época medieval, suceden las hambrunas? Pues por motivos humanos, porque las hambrunas también se pueden provocar. Si vemos el mayor número de muertes en el mundo, en el siglo XX, por causa de hambrunas, están en Europa. Y sabemos que Europa no es el continente más pobre. Pero Europa está asolada por las guerras, Primera, Segunda Guerra Mundial, y en el caso español, la guerra civil, ¿no? Y este es el caso de la hambruna española, que tiene lugar entre el 39 y el 42, y después en el año 46. Se calcula que en torno a 200.000 personas, ahí en nada, 200.000 personas, fallecieron solo entre el 39 y el 42. Es muy difícil manejar las cifras, si queréis después podemos detenernos más, porque antes hubo una guerra civil y empezaron a escribirse muchos fallecidos en la guerra civil a posteriori. Entonces nos movemos con dificultad. La verdad es que esto no fue una hambruna como la China, en la que hablamos de 30, 40 millones de personas, o el Holodomor ucraniano, 4,5 millones en solo 6 meses, ¿no? Pero sí fue una hambruna considerable. La griega, de 4 años, se llevó por delante a 300.000 personas. La holandesa, que ha estudiado nuestra amiga Ingrid de Suarte, en torno a 25.000, mucho menos que la española. Por lo tanto, la española no fue la China, que fue bestial, pero fue algo a tener en cuenta. ¿A quién afectó? Pues especialmente a las clases bajas, a aquellas personas que no tenían medios de vida. Por ejemplo, los que no tenían propiedades, los que no tenían comercio, los que no eran funcionarios, los que no tenían un sueldo fijo, jornaleros, obreros, y especialmente aquellas personas que no podían trabajar. Además, sabemos que el franquismo bajó los salarios, los mantuvo congelados a niveles de preguerra, mientras que hubo una gran inflación provocada por el mercado negro. Y esta gente, estas clases sociales bajas, no pudieron acceder a los alimentos, aunque en muchos casos estuviesen. En Granada se podía comprar de todo, ¿no? Vemos como incluso la diplomacia británica nos dice: en Madrid hay de todo, paso por la Puerta del Sol, están las pastelerías llenas, mientras que la gente se muere de hambre. ¿Por qué? Porque en el mercado negro se podía comprar todo, pero a precios muy superiores. Quien no pudiese comprarlo, pues se moría de hambre. ¿Afectó la hambruna española a todos los lugares por igual? No. Parece que especialmente fue el arco sur español, es decir, desde Madrid hacia abajo, especialmente Andalucía, Extremadura, la región de Murcia, algunas zonas del sur de Castilla, y por lo tanto no fue una hambruna que llegase a zonas como por ejemplo el País Vasco, etcétera, etcétera, ¿no? Otra cosa importante que podemos valorar, si a ti te parece bien, Gloria. Me parece bien. Es básicamente algunos testimonios que hemos puesto en la exposición y que nos pueden describir un poco qué pasó. Y sobre todo queríamos enseñar la carne, queríamos enseñar el componente humano, el sufrimiento también de muchas personas y cómo el propio régimen franquista reconoce lo que está pasando, ¿no? Voy a leer tan solo 2 para que nos hagamos una idea, ¿no? Y tienen que ver con la teórica política social del régimen de Franco, ¿no? Por ejemplo, el auxilio social, esta institución de Falange que se creó para dar de comer a las personas, ¿no?, más necesitadas, y por otro lado también el racionamiento. El régimen, un régimen que proclamaba la victoria a los 4 vientos, pues se arrogaba alimentar a la población, ¿no? Y sabemos que el racionamiento falló y sabemos que el auxilio social se vio desbordado por el hambre por todos los lados, ¿no? Voy a leer 2 citas que yo creo que reflejan esto.
respecto a los comedores del auxilio social. Las ratas pasean por entre los panes, panes que se comen, y cuando en el almacén hay legumbres, también las devoran. La profusión de ratas que los surcan produce verdadera angustia. Y respecto al racionamiento, una sardina y 250 gramos de pan por persona en la segunda tanda y en la primera no se les ha dado un cacillo pequeñísimo de lentejas en lugar de la sardina. Una sardina cruda y un pedazo de pan para alimentarse durante 24 horas es algo que se comenta solo. ¿Puede llamarse esto dar de comer al menesteroso? Por lo tanto, la dictadura fracasó a la hora de alimentar a la población, pero siempre los historiadores tenemos que preguntarnos, sospechar, ¿no? Sospechar. Y entonces el franquismo, ¿por qué duró tanto? Porque normalmente siempre decimos cuando en la historia, de hecho los historiadores economicistas o cuantitativistas decían, cuando sube el precio del pan hay siempre una revolución. Pues en el caso del franquismo no pasó esto, ¿no? Hay factores que lo explican, como por ejemplo el miedo, la violencia, etcétera, etcétera. Pero hay otra cuestión importante, y es que el hambre fue útil para el régimen de Franco, porque ayudó a controlar a la población. ¿Alguien que se mueva de una cola va a recibir pan? No. ¿Alguien que se posicione políticamente va a recibir un trabajo? No. ¿Se morirá de hambre? Sí. El hambre fue un elemento fundamental de control social, ¿no? Pero bueno, ¿y por qué tuvo lugar la hambruna, no? Porque antes he dicho que fue por motivos políticos. Efectivamente, fue por motivos políticos. Y fundamental en esto fue, a ver si te sabes la lección. Me estás poniendo a prueba. Bueno, antes hay que hablar de los pretextos, ¿no? Los pretextos, que son 3, ¿no? A ver si sabes los 3. Sí, antes lo comentábamos, ¿no? Que durante mucho tiempo el franquismo achacó el hambre, achacó el desabastecimiento a 3 razones fundamentales, ¿no? A lo que el régimen llamaba la pertinaz-sequía, en la que insistía cansinamente año tras año, pero también al aislamiento internacional a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y, en fin, las destrucciones ocasionadas por la guerra, ¿no? También se habló del legado de la Segunda República. Sin embargo, sabemos, sobre todo por los trabajos de historiadores económicos como Carlos Barciela, que todas estas cuestiones eran sobre todo pretextos porque no fueron determinantes a la hora de explicar el hambre y que solamente hubo un año, el año agrícola 44-45, que fue realmente seco y que además coincidió con el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, lo que explica que el 46 fuese uno de los peores años del hambre. Pero parece que para el resto de la década, para el periodo 39-52, no tiene sentido hablar de estas cuestiones, ¿no? De sequía, de aislamiento, de destrucciones ocasionadas por la guerra, que bueno, sabemos que hubo destrucciones, que la agricultura y la ganadería se vieron afectadas, ¿no? A consecuencia de la contienda, pero no fue así en todo el país o no fue de forma igual y uniforme. Por tanto, la conclusión es que estas cuestiones serían fundamentalmente pretextos para excusarse, para no asumir la responsabilidad. ¿A qué se debió entonces el hambre? ¿A qué se puede achacar la hambruna? Pues sobre todo a la política económica autárquica adoptada por el régimen durante más de una década, que supuso la intervención de toda la economía, que supuso la fijación de unos precios oficiales por tasa, por encima de los cuales no se podía comprar ni vender y que bueno, afectó a prácticamente todos los artículos de primera necesidad de consumo básico. Esto tuvo la consecuencia lógica de que apareciese el mercado negro, de que se multiplicase, ¿no? De forma espectacular y por tanto parece que tuvo mucho más que ver con esta cuestión, una cuestión política, porque al final el franquismo adoptó la autarquía y persistió en la autarquía por razones nacionalistas sobre todo, ¿no? Que con ninguna otra cuestión de las que señalaba Franco en sus discursos de Navidad, ¿no? Es que la autarquía estuvo guiada por principios políticos, ¿no? Y parece increíble cuando lo vemos hoy, pero también se puede explicar. La autarquía está inspirada por el fascismo. De hecho, el sistema nazi, el sistema fascista italiano, adoptaron medidas autárquicas. Y en él la política estaba siempre por encima del realismo económico. Y la prueba de todo esto, de esta autarquía, es que, en teoría, Franco decía que España tenía que cerrarse sobre sí misma para regenerarse. Se consideraba que el liberalismo
esto está escrito en los propios discursos, ¿verdad? No lo inventamos. Sí, hay uno de Serrano Suñer que recogemos de la exposición que es muy ilustrativo porque viene a decir ¿para qué queremos pan si tenemos patria? La idea esta quijotesca de, bueno, aquí lo importante es tener imperio, aunque tengamos un rocín bastante flaco, ¿verdad? Un poco en el fondo, ¿no? Y de hecho, esto hace que España incluso pierda una gran oportunidad, ¿no? Porque se podía haber utilizado la Segunda Guerra Mundial para vender productos a las potencias que lo necesitaban, pero nuestra cercanía con el eje, con los nazis, hace que no solo perdamos esa oportunidad, sino que exportemos trigo y otras materias primas a los nazis como pago de la ayuda en la guerra civil, mientras que aquí la gente se está muriendo de hambre, ¿no? Esto es poner la política por encima de todo lo demás. Aparte de una serie de ideas por las que se decía que, bueno, España se iba a cerrar sobre sí misma, íbamos a producir todo dentro. Hay un cartel de la uva de Almería, ¿verdad? La idea de hay que incentivar el consumo. Esto nos sonará a lo que pasa en Navidades siempre con el cava catalán, ¿no? En algunos medios de comunicación. No lo compréis, comprad el extremeño, ¿no? Pues bueno, este nacionalismo alimentario que ha estudiado alguna historiadora, en este caso nuestra compañera australiana, en la que se llama a decir, bueno, todo lo que se consuma es español y así todo el dinero se quedará aquí, ¿verdad? Y todo lo produciremos aquí, hasta el petróleo, aunque España no tenga, ¿no? Independientemente de los costes de oportunidad, es una auténtica locura, ¿no? De hecho, hay un momento en que parece que hasta aquí se va a fabricar oro, ¿no? Y incluso hay un tipo, Filec, que tiene una concesión para, no sé si el río estaba... El gasógeno, ¿no? Estaba, el que iba a convertir el agua en oro, sí. Que lo contaba Martínez de Pisón en su... Extrañísimos. No sé si el río estaba en Almería o en Murcia, perdonadme el olvido, ¿no? Pero que esto lleva a un auténtico fracaso agrícola, industrial, y algunos historiadores hablan de la pérdida de más de 10 años para la economía española, que iba progresando desde las épocas anteriores, ¿no? Pero al claro, final, perdón, iba a decir que al final lo que está claro es que el problema no era la falta de alimentos, había alimentos, el problema era la gestión que se hizo de estos alimentos, ¿no? Y lo vemos en esas pastelerías, ¿no? Llenas de dulces que había en muchas ciudades, ¿no? En Barcelona, por ejemplo, se ha descrito. Lo vemos también en esas exportaciones de alimentos a Alemania, en plena hambruna en España, y lo vemos en los alimentos que se echaban a perder en los almacenes del Servicio Nacional del Trigo u otros almacenes oficiales, ¿no? Se decía en la época que se averiaban, ¿no? Las judías se han averiado, es decir, se echaban a perder los alimentos en plena hambruna. Al final vemos que fue una cuestión política de la gestión que se hizo de los recursos que había. Y además, sobre todo, había una grandísima inflación, porque una cosa eran los precios oficiales del régimen, decía, el pan vale esto, vale muy poco. Pero da igual, como escaseaba, en el mercado negro podía valer 7 veces más. Y quien no pudiese comprarlo, pues se moría de hambre. Inflación, como ahora. Similitudes históricas, ¿verdad? Y claro, podíamos pensar, pero bueno, y entonces, un sistema que fracasó tanto económicamente, ¿por qué duró tanto, no? ¿Tan tonto era el régimen de Franco y todos sus hombres? Pues evidentemente el historiador tiene que sospechar siempre del poder, ¿verdad? Y de lo que el poder silencia. Y una de las cosas que más silencia el poder es la corrupción y el engrandecimiento y el enriquecimiento de determinadas familias. El propio Franco, que está demostrado que se forró, ¿no? Aunque él construyó un mito auténtico sobre él mismo, ¿no? Diciendo que él era un hombre que estaba allí realmente por nosotros, ¿no? El faro del Pardo, ¿no? ¿Cómo era? Seguro, tengo compañeros historiadores aquí que seguro que el vigilante del Pardo, el que nunca se apaga la ventana que nunca se apaga. Miguel, nos lo explicabas tú en clase, se me ha olvidado ya. Entonces, sí, en relación al mito del caudillo es importante ver también que la gente no lo responsabilizaba directamente a él de lo que estaba pasando, sino a las autoridades locales, a las autoridades provinciales, pero generalmente lo exculpaban, ¿no? De hecho, hay bastante documentación sobre esto, ¿no? Tenían la convicción de que el caudillo no se enteraba de lo que pasaba, que es que no le llegaba todo esto de las muertes por inanición, que realmente él no sabía lo que ocurría y por tanto pues quedaba como exonerado de las críticas, ¿no? Y eso es también relevante para entender por qué el hambre, por qué esta hambruna no desestabiliza a la dictadura en los años 40. ¿Y por qué se sigue con esta política? Porque había determinados apoyos sociales que les venía bien, ¿no? Pero bueno, ¿y qué consecuencias provoca toda la hambruna? Aquí hay una cita que también podemos leer, que además nos la cuenta Gerald Brennan cuando él viene en el año 49, y en su libro, iba a decir su disco, pero no era escrito, The Face of Spain. The Face of Spain, el rostro de España o la faz de España,
pues nos dice lo siguiente. A mí me parece muy esclarecedor porque nos refleja no solo que faltaba comida, sino las reacciones que puede provocar dentro de una familia no tener que comer. Esa sensación que vemos, por ejemplo, en la novela que bien lo recrea de Knut Hamsun, el escritor noruego, Hambre, ¿no? Donde ese personaje se pasea por Cristiania completamente desesperado. Y qué bien se describe el hambre, ¿no? Y lo que provoca, ¿no? A ver si lo pone. ¿Sabe lo que hemos comido hoy? Algunos pedazos de pan con alguna naranja en mal estado. Esta noche volveremos a casa y mi esposa tendrá para nosotros un poco de harina y alubias cocidas. No tendremos aceite porque nuestra ración se ha acabado. Pero lo más terrible es que esta hambre está destruyendo nuestra vida familiar. Los niños lloran, sus madres los golpean y todo el mundo discute. Nos estamos convirtiendo en bestias. De hecho, después hablaremos de esto, ¿no? De cómo se rompen los círculos de lo doméstico a la hora de intentar resistir y qué se comía, ¿no? Para intentar sobrevivir. Pero hay 3 grandes consecuencias de la hambruna: la desnutrición, las enfermedades infectocontagiosas o incluso carenciales, y también las infraviviendas, que en el fondo están relacionadas, ¿no? La desnutrición, incluimos algunos documentos, como uno que es de auxilio social, donde se reconoce y se subraya en rojo que la gente se está muriendo de hambre y que por favor envíen pan, ¿verdad? No decimos nosotros que la gente se moría de hambre, lo dicen los documentos. Los historiadores, cada vez que decimos algo, lo fundamentamos. O incluso hay estudios médicos como los del profesor Jiménez Díaz y la Fundación Rockefeller, que viene a España, aunque el franquismo no quería a nadie aquí, internacional, no quiso ayuda humanitaria, de los cuáqueros o de la Cruz Roja, aunque se le ofreció, ¿verdad? Serrano Súñer en esto fue fundamental, ¿no? Pues estos estudios que hicieron, por ejemplo, en el barrio de Vallecas, donde se fueron a estudiar qué comían los niños, qué comían los mayores, y esa fotografía que aparece de ese hombre esquelético, pues representa perfectamente esto, ¿no? Y se ve que bueno, su situación era completamente lamentable. Pero es que además, lo cierto es que todas estas muertes por inanición de las que se habla, no son solo el único efecto de la desnutrición, es que también sabemos que los españoles empezamos a medir menos, empezamos a ser más bajitos en la posguerra. Hay una gráfica del grupo de José Miguel Martínez Carrión, en el que estudia la evolución de las tallas de los jóvenes desde el año 1900, jóvenes varones porque iban a la mili, ¿no? Entonces les medía la anchura de tórax y también la talla que tenían, ¿no? Y la talla es un reflejo de la nutrición, de lo que estamos comiendo, ¿no? Pues se ve como en los 40 hay una bajada tremenda, una ruptura en la progresión, ¿no? Si esto fue así en los hombres, pensamos que en las mujeres tuvo que ser incluso más, aunque los estudios de la hambruna dicen que las mujeres resisten mejor al hambre, ¿no? Otra más positiva que tenéis sobre nosotros, ¿verdad, Gloria? Pero aparte, las enfermedades es otra consecuencia, ¿no? Enfermedades que son de 2 tipos. Las enfermedades infectocontagiosas, que aumentan de manera exponencial. Primero porque los cuerpos están menos preparados para luchar contra las mismas, ¿no? Hablamos de la difteria, de la tuberculosis que está en todas las novelas de posguerra que vemos ahí, está en Nada, está en La Colmena por todos los lados, está por supuesto en Tiempos de Silencio por todos los lados. Y fue la que mató a Miguel Hernández. Y bueno, otras, ¿verdad? Como por ejemplo el tifo exantemático. Esto es bastante interesante. El tifo exantemático se transmite a través de una pulga. Bueno, una pulga que tiene una bacteria, ¿no? Pues claro, era la enfermedad de los pobres, ¿verdad? ¿Y cómo se podía poner fin? A través de jabón, higiene, cambiándose la ropa, y también a través de desinfectantes químicos. Bien, España no tenía ni jabón ni desinfectantes químicos. Hemos encontrado cómo se importa jabón para intentar frenar esto. Y además es una epidemia que se silencia, que no se dice. Bueno, todos tenemos experiencia en epidemias, ¿no? Y nos podemos imaginar si nadie hubiese declarado el COVID, ¿qué hubiese sucedido, ¿no? De hecho, hubo un momento que hasta se culpó a los republicanos. Dijeron, bueno, el tifo ha llegado a España porque los republicanos no se lavaban, ¿no? Lo que pasa es que cuando siguió en el año 41 y estaba en todos los lados, pues ya era difícil culparlos, ¿no? Pero hay otras enfermedades que también ha estudiado por aquí Gregorio Santiago, que son las llamadas enfermedades carenciales, en muchos casos provocadas también por la ingesta de alimentos que no se podían comer, ¿no? Como podían ser las hierbas, etcétera, etcétera. Quizás muertas, ¿no? El caso del latirismo. El latirismo, cuéntalo tú, así me callo un poco. Sí, bueno, Gregorio lo conoce mejor el caso, pero sobre todo en la zona de Extremadura se detectó esta enfermedad porque se vio que muchos hombres y mujeres
padecían calambres en las extremidades e incluso perdían la movilidad, y entonces esto se achacó al consumo reiterado y prolongado de almortas, ¿no? Que no eran aptas para el consumo humano. Pues sí, y provocaban esas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la ingesta de otra hierba, el llamado edema del hambre, que hablan los ingleses, ¿no? Y que empezaba a aparecer sobre todo en las extremidades inferiores, pero también por aquí, por el pecho, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo esto estaba relacionado con otra cosa muy importante, que es otra consecuencia, y es la infravivienda. Y nos dice mucho de quiénes eran las víctimas, ¿no? Dónde se vivía y por qué vivían así, ¿no? Claro, a combatir todas estas enfermedades a las que se refería Miguel Ángel no ayudaba en absoluto las infraviviendas en las que muchas familias se vieron obligadas a vivir cuando terminó la Guerra Civil. Es verdad que era un problema que se venía arrastrando ya desde antes del 36, ¿no? La falta de viviendas en buenas condiciones de habitabilidad, pero justo al terminar la guerra en el 39 confluyen una serie de factores que vienen a agravar el problema. Por ejemplo, la escasez de materiales en los años de autarquía, ¿no? La escasez de materiales de construcción, la incautación de muchas viviendas también por parte del Tribunal de Responsabilidades Políticas fue otro factor. En fin, la subida del precio de los alquileres, ¿no? La generalización de la pobreza, la caída del poder adquisitivo de la población. Todo esto hizo que muchas familias se viesen obligadas a vivir en chozas, en cuevas. Y aquí, ¿cómo vivían? Pues vivían hacinados en espacios minúsculos, diminutos, distintas familias. Además, eran familias que en la época eran muy extensas, eran familias con muchos hijos, numerosas, se veían obligadas a convivir. Entonces, claro, al final estos espacios eran realmente muy insalubres. Aquí, bueno, pues había todo tipo de parásitos, ¿no? Piojos, están muy presentes también en los testimonios orales, ¿no? Las enfermedades se contagiaban, se transmitían con muchísima facilidad. Por tanto, es una cuestión, la de las infraviviendas, que detectamos a la vez como causa y como consecuencia de la hambruna, ¿no? Porque fue una cuestión que vino a agravar el problema. Además, las infraviviendas existieron tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales. De las infraviviendas de Madrid, por ejemplo, hablaba Luis Martín Santos, ¿no? En su novela En tiempo de silencio, pero también en las zonas rurales hubo muchísimas infraviviendas, muchísimas cuevas, ¿no? Que Juan Goytisolo describió también muy bien cuando visitó el barrio almeriense de La Chanca, ¿no? en 1952, a comienzos de los 50, cuando había pasado ya lo peor de la hambruna, pero cuando todavía, ¿no? Determinadas zonas como esta de Almería seguía habiendo muchas familias que pasaban hambre, ¿no? Y que malvivían en estas cuevas que él describe como lugar, bueno, cuevas en las que bostezan con las fauces abiertas, como bocas oscuras, profundas y desdentadas, ¿no? Dijo el escritor. En fin, aquí, en estos espacios, en estas cuevas, en estas chabolas, confluían el hambre, las enfermedades, ¿no? El frío y en algunos casos más dramáticos, como hemos encontrado, pues la muerte, ¿no? Ancianos, como uno que encontramos en la documentación, que había ido a un comedor de auxilio social a por un caldo de sopa y que después había vuelto a su cueva donde había encontrado la muerte, ¿no? Esto nos habla de esta insalubridad, de los espacios, ¿no? De lo terribles que eran, pero también de lo insuficiente que resultaba lo que proporcionaba el auxilio social, ¿no? Como al final esos caldos insípidos, ¿no? Esos panes roídos por las ratas, de los que hablaba también la documentación que ha leído antes Miguel Ángel, no eran suficientes en absoluto para remediar la situación. Por tanto, lo que vemos es que ni el racionamiento bastaba para estar medianamente nutrido, ni tampoco lo que se entregaba en los comedores de auxilio social era suficiente. Lo llamativo de eso de Almería, y además que es un documento impagable, es que al final de la exposición, a mano izquierda, hemos recogido algunas de las fotografías del informe que hizo la delegación de Falange en el año 43, justo al año siguiente de la hambruna, donde nos describen precisamente eso que después, una década después, nos contaría Juan Goytisolo, y que también de alguna forma está reflejado no solo en La Chanca, sino también en Campo de Níjar, ¿no? Esa población desesperada, que no tenía que comer, y que esos personajes que decían solo hay chumbos para comer, voy a comer chumbos hasta reventarme para quitarme el hambre, ¿no? Y que después sí. Carlos Pérez Siquier
a finales de los 50 también fotografiaría, ¿no? Pero yo creo que aquello, aunque Almería siempre es un caso extremo, en Granada también hubo cuevas, ¿no? Como el caso de, ahora los tenemos como un espacio turístico, ¿no? Un poco romantizado, pero como puede ser el Barranco del Abogado, el Sacromonte, lo más romantizado, el Barranco de la Zorra, que estaba justamente ahí enfrente, y se calcula, el informe del gobernador civil de aquella época, Fontana Tarrach, que aparece en la publicación, habla de en torno a 20.000 personas viviendo en cuevas, ¿no? En una ciudad que podía tener en torno a 100.000 habitantes, algo por el estilo. 100.000 habitantes porque la gente venía a comer, ¿no? Vinieron de los pueblos aquí, ¿no? Sí, estas cuevas de Granada fueron fotografiadas por Alan Lomax, recogemos algunas fotografías de la exposición, y efectivamente esa fuente a la que hace referencia Miguel Ángel es impresionante, la del informe de Falange. Lo que pasó fue que se encargó un reportaje un poco obedeciendo a ese discurso de la justicia social, ¿no? que tenía Falange. Entonces lo que se buscaba era mostrar las condiciones tan terribles en las que vivían en esta zona de Almería, en La Chanca, para justificar la política de vivienda del régimen franquista. Claro, lo que pasó fue que en los años 40 la política de vivienda fue muy insuficiente. Bastaron, o sea, no fueron suficientes los medios, ¿no? Faltaron medios, y esta política pues no terminaría de despegar hasta los años 60, ¿no? Lo que la dictadura llamó el desarrollismo, pero en los años 40 era muy insuficiente, y además con el problema de que esas viviendas sociales de las que hablaba la dictadura y que le servirían también para construir otro de sus mitos, el de la cruzada de la vivienda, el de la dictadura como incansable constructora, ¿no? de casas baratas, resulta que muchas de estas casas baratas no eran lo suficientemente económicas para buena parte de la población, y que incluso ese precio módico quedaba fuera del alcance de la mayor parte de las familias, ¿no? Por tanto, esa política de vivienda, que en los 40 es todavía muy incipiente, es muy insuficiente y no consigue resolver el problema, ¿no? Además, ese informe de Falange, que es tremendo y que deja las fotografías que hemos incluido en la exposición, buscaba también moralizar a los habitantes de las cuevas, porque el discurso del régimen era que vivir de esa forma, vivir tan hacinados, mezclados todos unos con otros en una sola habitación, era inmoral, era algo anticristiano. Entonces esta política de vivienda buscaba también solucionar esta cuestión. Y además los pies de foto que acompañan a las fotografías, que son originales de la época, son también muy ilustrativos, son tremendos, ¿no? En algunos se compara a estas familias con los antiguos trogloditas, ¿no? En otra se dice que la mujer está preparando un caldo a base de la paleta de una chumbera, ¿no? Y que además ese día no ha tenido fuerzas para ir al comedor de auxilio social por lo débil que está, ¿no? Entonces las descripciones son impresionantes. En el cuarto punto de la exposición hemos querido centrarnos en las respuestas populares al hambre. ¿Qué hizo la gente para sobrevivir y para salir adelante? Y con esto hemos querido subrayar que todas estas personas, aparte de ser víctimas de la hambruna, aparte de sufrirla, fueron también capaces de desplegar estrategias, muchas de ellas pues muy ingeniosas, muy originales, imaginativas, ¿no? Recurriendo a la picaresca para buscarse la vida y conseguir sobrevivir. Vemos que en estas estrategias jugaron un papel muy importante las mujeres, que muchas se habían quedado solas a consecuencia de la guerra, muchas estaban viudas o tenían al marido encarcelado, exiliado, huido, y tuvieron que hacer lo imposible por sacar adelante a sus hijos. Estas mujeres fueron las encargadas de preparar los llamados sucedáneos o sustitutivos, ¿no? Productos que trataban de imitar a otro, que era muy difícil de encontrar porque era muy escaso, porque era muy caro, ¿no? Como el mítico café de cebada, ¿no? La chicoria tostada, ¿no? que se torrefactaba en la sartén para desayunar, o el chocolate de algarroba, ¿no? La tortilla sin huevo. Encontramos, por ejemplo, en la prensa algunos chistes sobre esto, ¿no? Encontré uno en Ideal que venía a decir pues que en un establecimiento, en un bar o algo por el estilo, una pareja entra y pide un café con leche, ¿no? Y entonces el camarero se ríe y dice: ¿cómo se nota que son ustedes forasteros? Querrán decir sustitutivo para los dos, porque eso de café con leche hace mucho tiempo, ¿no? Que por aquí no se ve. Además, las mujeres fundamentalmente prepararon las recetas de pobre, estas recetas de subsistencia,
que han estudiado los antropólogos, sobre todo el grupo de Extremadura, David Conde y Lorenzo Mariano, y que utilizaban pues cualquier ingrediente que hubiese disponible, ingredientes muy pobres. Pero lo que se ha estudiado también desde la antropología es cómo en estos años del hambre se ensanchan los límites de lo comestible. Entonces la gente empieza a coger hierbas directamente del campo, raíces, y se las come hervidas con agua, sin más. Y cómo esto además en algunas fuentes se vincula con enfermedades. O sea, aparece un nexo directo, ¿no?, entre el consumo de estas hierbas y la tuberculosis, por ejemplo. O, en fin, el consumo de animales domésticos, como los gatos, las culebras, las cigüeñas, los burros, ¿no? Antes Miguel Ángel hablaba leía este fragmento de Gerald Brennan que remitía a la deshumanización que implica una situación tan extrema, tan terrible y tan traumática como es una hambruna, ¿no? Y entonces el consumo de este tipo de animales domésticos nos remite a esto, porque los testimonios, cuando admiten haber comido estos animales, lo hacen siempre señalando que no eran conscientes de que lo comían, ¿no?, que se enteraron después de que aquello que le habían dado era burro. De hecho, han quedado en la memoria popular, sí, el famoso sí. dar gato por liebre, ¿no? Este tipo de refranes. Y es curioso cuando ves estas cosas de la memoria popular y luego te encuentras documentos, ¿no? Cuando vimos documentos diplomáticos del Foreign Office inglés y llegaban viajeros al sur de España, sobre todo recuerdo uno en Huelva, que parecía que había una mujer que se había corrió la voz que tenía una pensión y que daba entonces también allí comida, y que de repente que en su pensión pues que de repente había de todo, ¿no?, que se podía comer carne y que hacía unas liebres estupendas, ¿no? Y la crónica del viajero inglés decía que bueno, que en realidad lo que estaba dando era gatos, y que luego se supo después, ¿no?, y que eso es lo que explicaba que hubiese comensales sin parar para eso, ¿no? O como en algunos pueblos de Andalucía los gatos habían desaparecido, ¿no?, o incluso los perros, ¿no? A veces una ausencia es la evidencia de muchas cosas, ¿no? Sí, hay algunas recetas que hablan de cómo los preparaban encebollados, ¿no?, y demás, pero parece que este tipo de recetas de pobre, ¿no?, de este tipo de recursos tampoco fueron suficientes para salir adelante, y entonces la gente tuvo que directamente delinquir para poder salir adelante, para poder sobrevivir, ¿no? Entonces hay mucha documentación, también muchos testimonios orales que apuntan a que en los años de posguerra hubo un incremento espectacular de la delincuencia económica. Hablamos sobre todo de contrabando, especialmente en la zona del campo de Gibraltar, por parte de las llamadas matuteras, ¿no?, de mujeres de las provincias de Málaga y de Cádiz, que se desplazaban diariamente a esta zona, sobre todo en tren, que llevaban generalmente productos que estaban más o menos disponibles en sus pueblos, sobre todo los derivados de las matanzas, y que allí, en la zona del campo de Gibraltar, los vendían para poder comprar otros, como las pastillas de sacarina, las vitaminas, el aceite de hígado de bacalao, el tabaco, que posteriormente revendían en sus pueblos, ¿no?, como una forma de buscarse la vida. En unos años, además, de los que las mujeres vestían ropas muy anchas, no muy holgadas, iban muchas de ellas de luto, y entonces debajo de esas faldas tan amplias podían esconder, ¿no?, esos artículos de contrabando, pero también de los hurtos de alimentos, sobre todo, o de animales. Alimentos que consumen directamente en el campo, nada más sustraerlos se los comen y cuando los descubren ya se los han comido. O animales, vemos que las mujeres normalmente sustraen animales más pequeños, ¿no?, algunas gallinas, y que los hombres son los que se encargan de hurtar a animales de mayor tamaño. O, en fin, el mercado negro, ¿no?, el extraperlo, que quizá era pues el más generalizado. Se comentaba antes en la exposición que muchas personas consiguieron hacer fortuna gracias al extraperlo, pero ese era un extraperlo practicado a gran escala por parte de gente que tenía contactos con el poder, que tenía camiones, que tenía almacenes. Pero la mayor parte de la población lo que practicó fue un extraperlo de subsistencia a pequeña escala, en el que se movían pequeñas cantidades para el consumo doméstico. Y, en fin, recogemos algunos ejemplos en la exposición. El hurto de leña fue también muy importante en la posguerra para cocinar y para calentarse, ¿no? Y muchas personas fueron detenidas y fueron castigadas por practicar este tipo de actividades. Y muchas de ellas acabaron en la cárcel o vieron sus bienes embargados.
Hemos detectado también los lugares en los que más frecuente era la práctica de estas actividades extraperlistas, por ejemplo, los mercados de abastos, incluimos algunas fotografías en la exposición, las estaciones de ferrocarril, las plazas y, por supuesto, las panaderías, ¿no? Las tiendas de ultramarinos como lugares en los que se vendían artículos de contrabando y de extraperlo por debajo del mostrador. Es llamativo cuando hemos hecho entrevistas orales que vemos como muchas de las personas que han hecho extraperlo, sobre todo para subsistir, no tienen una conciencia de haber hecho extraperlo. Me explico. Te dicen, bueno, ¿no? Y entonces pues pan no había y entonces lo que hacía es que iba a un sitio y lo tenían debajo de la barra y entonces pues te lo daban y digo, de extraperlo. Se me quedaban así y me decían, no, que va, no, yo... Pero aquello no estaba permitido. No, pero yo no... Porque ellos, en el fondo, había una conciencia moral, social, de que ellos tenían que hacer eso para comer. Sin embargo, ellos sí critican el extraperlo del enriquecimiento, de los grandes vagones de trigo, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, del propio Franco, ¿no? El ejemplo de cuando Getúlio Vargas, el dictador de Brasil, regaló a España un gran cargamento de café. El café en ese país, como saben, es muy bueno, y Franco lo que hizo es que se lo quedó para sí y además lo vendió por el mercado negro, ¿no? Como podéis imaginar, pues se ganó los cuartos, ¿no? Claro, porque es ese gran extraperlo practicado a gran escala el que la memoria popular vincula con la corrupción, con ese enriquecimiento, con ese lucro desmedido, ¿no? Con esas personas que incluso lograron promocionar socialmente. Sin embargo, el pequeño extraperlo, ese de la supervivencia, no está condenado a nivel social, no merece una condena, una sanción popular, ¿no? Por parte de los vecinos. Se comprende que la gente practicase este tipo de actividades con el objetivo de sobrevivir, de salir adelante. Las mujeres fueron muy importantes, ¿no? Sí, y además yo diría que de todas las cuestiones de los años del hambre, quizá el extraperlo sea el que más ha perdurado en la memoria popular, el que más presente está en la cultura popular, ¿no? Cuando se pregunta por los años del hambre, ¿no? Está presente en coplillas, en canciones, pero también pues, en la literatura, en el cine. Yo creo que es uno de los fenómenos de posguerra que más perdura en la actualidad y del que más recuerdos hay. Vemos que muchas de estas personas fueron denunciadas por practicar este tipo de actividades ilegales, ¿no? Porque vulneraban las normativas autárquicas, pero también vemos que muchas de las familias que lo pasaron mal se beneficiaron de la solidaridad vecinal. Y esto fue especialmente importante en los pueblos, ¿no? Donde siempre había un vecino dispuesto a ayudarte. Por supuesto, en la memoria oral, en las fuentes orales, ¿no? En los testimonios, están mucho más presentes estas actitudes solidarias, ¿no? Que las actitudes delatoras, ¿no? Nadie reconoce que denunció a un pequeño extraperlista ante las autoridades, ¿no? Nadie reconoce que había chivatazos, pero sabemos por las fuentes que también esos chivatazos estaban a la orden del día, ¿no? Sobre todo porque muchas veces el que denunciaba podía beneficiarse de una parte de la multa impuesta al infractor, ¿no? Podía tener una recompensa económica. Y bueno, entre estas estrategias de supervivencia que practicaron muchas mujeres, entre ellas muchas viudas, quiero destacar también la de una que puede parecer un poco sorprendente, que fue la de remitir cartas al dictador, a Franco, cartas de súplica, cartas pues, que escondían mucha desesperación, ¿no? Algunas se dirigían incluso a Carmen Polo o incluso a la niña, ¿no? A Carmencita. Y traigo una aquí muy breve para leerla, enviada por una mujer de Salar, de aquí de Granada, en julio de 1941, que decía así: me encuentro con 12 hijos y el varón más chico lo están criando con biberón. Y la mitad de los días no puedo ni comprar la leche que necesita por no poder su padre la mitad de los días trabajar. Y por no tener pan que darle, porque llevamos 6 meses sin pan, nada más que al extraperlo, ¿no? A 6 pesetas del kilo. Y ahora llevamos 3 días que nos dan 2 gordas de pan para cada persona en medio de la recolección. Y como todos los días leo en el periódico todo el que viene premiado, hace referencia a la publicidad que daba el régimen a los donativos, a, pues esa magnificencia, supuesta magnificencia del dictador con los pobres, ¿no? Con los menesterosos, ¿no? Pues decía ella,
como veo, ¿no?, y escucho, y me ha llegado a mí esto de que es usted muy generoso, pues le pido de todo corazón que excelentísimo Franco me favoreciera en algo para ayudar a mis 12 hijos. Y le hago saber que al mayor lo tengo defendiendo a España con 18 años y lleva 31 meses de servicio, ¿no? En estas cartas pues es muy frecuente que se recurra, ¿no?, pues a ese historial de servicios por la patria. Y todos menores de edad. Y me veo obligada a arrodillarme a su excelencia por no tener nada que darle a mis hijos de comer, porque no hay nada más que traperlo y no poderlo comprar tan caro como todo está. Excelentísimo Franco, me perdone si lo molesto en algo, y se despide y besa su mano, Araceli, ¿no? Bueno, pues es un ejemplo, ¿no?, de estas estrategias que pusieron en marcha estas mujeres viudas que tradicionalmente, ¿no?, históricamente, se quedan en una situación especialmente vulnerable al enviudar, pero que también esto, ¿no?, esta situación de quedarse viudas, aunque la asumen una mayor pobreza, también las obliga a asumir un papel que normalmente no es el suyo en ese contexto histórico, ¿no?, en el que la sociedad espera de ellas, ¿no? Y también así ocurrió en los años del hambre, ¿no? Esto las obligó a agudizar su capacidad de agencia. Y para pasar ya al último punto del que nos encargamos en esta exposición, de la hambruna silenciada, voy a comentar algunas cuestiones en relación a la memoria del hambre, a cómo se recuerdan los años del hambre, a cómo se recuerda la hambruna en la actualidad. Aquí vemos que las fuentes orales, en las que otra vez, ¿no?, las mujeres tienen un peso determinante, sobre todo porque muchas no sabían leer y escribir, no eran analfabetas en mayor medida que los hombres, pues son muy interesantes para descubrir las experiencias de aquellos años, cómo se vivieron los años del hambre. Por ejemplo, gracias a las fuentes orales vemos que también en los pueblos hubo hambre, ¿no? Parecía que el hambre había sido una cosa solamente de las ciudades, porque como en el pueblo todo el mundo tenía animales y tenía huertos, pues no se pasó necesidad. Pero sabemos que también aquí hubo hambre, que el racionamiento aquí funcionaba peor. Las fuentes orales también nos hablan de que aquellos que más o menos podían comer pan a diario, aunque fuese con un gran esfuerzo, pues escuchaban todos los días de sus madres aquello de no te lleves la merienda a la calle porque otros niños te la van a quitar, ¿no?, otros niños que estaban peor que ellos. La memoria oral también es recurrente al hablar de que muchas noches iban a la cama sin dormir, ¿no?, sin echarse nada, sin cenar, ¿no?, sin echarse nada a la boca, sin haber cenado. Pero aquí es muy interesante ver cómo muchas personas recurren a eufemismos que no hablan expresamente del hambre o que les cuesta mucho reconocer que pasaron hambre, ¿no? Es una palabra que tiene unas connotaciones y unas implicaciones como muy fuertes. Entonces muchas veces hablan de falta, de necesidad, pero no tanto de hambre. O como también la memoria oral hace hincapié en que el año 46 fue el año del hambre, ¿no? Y esto también pues avala esta tesis de que, bueno, fue uno de los peores años, fue un año de auténtica hambruna, ¿no? En la memoria popular perdura esto, ¿no?, el 46 como uno de los peores años. De la hambre. De la hambre, ¿no?, como dicen muchos testimonios, ¿no? Voy a leer uno que me gusta especialmente, que es de una mujer de Terque, de Almería, que dice así, y que subraya esa solidaridad vecinal que está muy presente en las fuentes orales. No teníamos más que una cama para las 3, y que además es otra vez de una mujer. Nos quedamos sin nada, con mi padre en la cárcel, mi madre tuvo que ir vendiéndolo todo para comer. Un día nos dio una diarrea a las 3. Mi madre, sentada en la cama, nos abrazó y nos dijo, hijas mías, ha llegado la hora de morirse. Una vecina, Julia, nos trajo un plato de comida aquel día que nos dio la vida, y pudimos contarlo, ¿no? Otra cuestión que destacamos es la importancia del pan, que era una importancia histórica, tradicional, no es algo nuevo de los años de posguerra, pero evidentemente por lo crítico del contexto, este alimento cobra una relevancia especialmente significativa, y ya no solo a nivel nutricional, sino, como han señalado los antropólogos, también simbólica, también cultural, ¿no? Si había pan, no había hambre, pero si faltaba el pan, entonces ahí estaba el hambre, ¿no? Y esto nos habla también de lo cultural, que es el hambre, ¿no? Cuando tratamos de definirla vemos que
es algo también muy, muy cultural. Además, el pan también es muy ilustrativo de la polarización de la posguerra, de cómo quienes estaban mejor situados, ¿no? Generalmente quienes habían ganado la guerra podían comer pan blanco hecho con harina de trigo, y quienes habían perdido la guerra y generalmente habían quedado en una situación especialmente vulnerable estaban condenados a comer pan negro, que era el pan del racionamiento, que era un pan muy poco apetitoso, con mal aspecto, con mala textura, que tenía muchas impurezas. La gente nos habla de raspas de la cebada, nos habla de los propios hilos de los sacos dentro del pan, y por tanto, ¿no?, como el pan ilustra muy bien esa polarización, esa división de la sociedad entre vencedores y vencidos. Y por supuesto, ¿no?, pues cómo se construyen numerosas mitificaciones, ¿no?, en torno al pan de posguerra. Para terminar, nos preguntamos qué queda de la hambruna en la actualidad, qué queda de los años del hambre hoy, y lo que vemos es que existen numerosas continuidades entre aquellos años y el presente, sobre todo a través de las prácticas alimenticias de quienes fueron niños en la posguerra y consiguieron sobrevivir aquel tiempo sin pan, aquel tiempo tan terrible. Todos habremos oído, ¿no?, de nuestros mayores, de nuestros abuelos, esa obsesión que tienen por aprovechar las sobras, por no desperdiciar nada, por sobrealimentarse ellos mismos, por sobrealimentar a sus hijos y a sus nietos, ¿no?, a las siguientes generaciones, incluso por comprar y llenar la despensa, ¿no?, por si pasa algo otra vez, ¿no? Esta obsesión también por comer pan con todo, ¿no?, por tener siempre un pedazo de pan, por besarlo si se cae al suelo antes de volver a colocarlo en la mesa, o si se ven obligados a tirarlo, ¿no?, porque esto es algo como terrible, ¿no?, tener que tirar un pedazo de pan. Y esto enlaza bien con esta última historia con la que queríamos cerrar esta charla, en este caso de una mujer, que es Julita Salmerón. Muchos la conocerán. Ella es la protagonista de un documental bastante premiado, Muchos hijos, un mono y un castillo, que grabó su hijo Agustín Salmerón. Y ella es una mujer que está obsesionada, ¿no?, por acaparar objetos, pero también tiene otra obsesión, que es la comida. Es una mujer que come en abundancia, es una señora de 80 años o más de 80 años, que consume cenas muy copiosas, ¿no?, que fríe huevos para cenar y que añade todo el aceite en el que ha frito los huevos por encima, ¿no?, que disfruta enormemente con ese placer cotidiano de comerse una tostada crujiente, ¿no? Incluso llega a decir que hay noches en las que se tiene que levantar de la cama porque está pensando en el pan y que tiene que seguir comiéndolo, ¿no? Y una de las escenas del documental es muy ilustrativa sobre esto que estoy diciendo, porque recoge una discusión entre Julita Salmerón y su marido. Julita reconoce haber pasado hambre en los 40 o en la guerra, creo que es el contexto concreto que especifica. Ella dice que tenía que comerse el arroz blanco con un calzador porque no tenía ni siquiera una cuchara con el que comerlo. Y entonces como que acusa o culpa, ¿no?, a su marido de no haber pasado hambre, o mejor dicho, se lo echa en cara, se lo reprocha, sí, le dice, como queriendo... Tú comías jamón. Claro, tú buen jamón que comías, ¿no?, en Campo Robles, allí en un pueblo de Valencia. Como si eso explicase el que él no tenga esa obsesión que tiene ella con la comida, ¿no?, por comer continuamente, por sobrealimentarse, ¿no? Entonces parece que muchas de las prácticas alimenticias que vemos hoy en nuestros mayores vienen de aquel tiempo que para muchos fue tan traumático. Y nada, muchas gracias a todos por vuestra presencia, y otra vez insistir en todas esas investigaciones que han hecho posible esta exposición y que no son solo de historiadores, que son también de antropólogos, de historiadores económicos y de otros muchos especialistas que han venido trabajando el tema en los últimos años. Gracias. Bueno, pues gracias. Si tienen alguna pregunta. Teníamos pensado terminar con un vídeo, un poco homenaje a todo este tiempo que está lleno de memoria, y sobre todo a las mujeres que vivieron la posguerra y las que trabajaron el pan. Pero antes de proyectarlo, si alguien quiere decir algo o alguien quiere intervenir, pues es el momento. Minutos. Allí hay alguien, pero no... ¿Said?
¿Eres tú? Sí. ¿Ya directamente? Sí, sí, adelante. Pues yo quiero, bueno, muchas gracias por esta interesante charla. Me gustaría hacer una pregunta sobre las fuentes, pero antes me gustaría llamar la atención que los años de la hambruna española tuvieron mucho efecto cultural en Marruecos. Todos los prejuicios y los estereotipos que tenemos en el norte de Marruecos sobre los españoles vienen precisamente de este periodo de la historia. Mi padre nació en el año del trozo del pan, en 1944, porque las autoridades españolas obligaron a las tiendas a vender un trozo de pan cada miembro de familia. Entonces fue muy famoso este año de trozo de pan. Y luego hay muchos, incluso apodos que se hacen referencia a los españoles, vienen de esta parte de la historia, de este periodo, pero bueno, me gustaría, no vamos a mencionar estos nombres para no herir el sentimiento nacional, pero me gustaría mencionar solamente la palabra rango. Eso, mi madre decía mucho, rango significa cállate cuando quería comer. Antes de la comida colectiva familiar, me dice, cállate, no tengo que rango de los cristianos. Se hace referencia a los comedores sociales y carrizas, que vienen los inmigrantes españoles de aquella época en fila para comer. Entonces se hace para marcar una identificación cultural, que somos marroquíes musulmanes, que no tenemos nada con una forma de comer española, en un plato, cada uno con su plato y tal, y ponerlo en fila, y también para el sentimiento religioso, que estamos en el camino recto de Dios, tenemos la bendición, la baraka, que poco comida podemos comerla en colectivo, no como hacen los pobres cristianos españoles. Pues bueno, es que la historia se extiende, entonces la hambruna no se queda allí, pero tiene efecto muy cultural en el norte de Marruecos hasta el día de hoy. Todos estos estereotipos fueron recuperados en las redes sociales por la propagandista del régimen marroquí en la última crisis que tuvimos, solo para que sepas. Y la pregunta, muy breve, lo quiero preguntar sobre las fuentes, porque por curiosidad me extraña mucho que incluso en algunos círculos de la izquierda marroquí que recuperan la imagen de Franco como tirano, pero no como corrupto. Entonces ha recibido un país en hambruna y construyó, y gracias a sus esfuerzos España llegó a ser un país europeo. Entonces eso es muy extendido, sobre todo en Ceuta y Melilla, donde hay una mentalidad, no sé, yo domino como moros de España, y eso lo conocemos nosotros que trabajamos en el área migratoria. Entonces yo creo, solamente para orientarme, las fuentes españolas, ¿se puede sacar información explícita sobre la hambruna o hay que tener que revisar otro tipo de fuentes? Digo eso porque yo quiero clasificar la dictadura franquista, que es una dictadura sofisticada, que documenta y respeta sus propias leyes, o no, como caso de otros sistemas políticos, que las órdenes van de forma oral, y ahora de documentar no hay nada. Y muchas gracias. A ver, espero que la pregunta... Bueno, el franquismo fue corrupto de arriba a abajo, eso está bastante estudiado. Y sobre todo eso explica su longevidad, ¿no? Entonces los historiadores estamos bastante de acuerdo con esto. Y sobre las fuentes, vamos a ver, cuando uno ve documentación de española, es decir, archivos municipales, archivos provinciales, archivos nacionales, el hambre está por todos los lados. En el propio papel cebolla que toca de los primeros años 40, que a veces la letra hasta se transparenta, ¿no? Las propias cartillas de racionamiento que están expuestas aquí, el hambre se toca. Otra cuestión es que la dictadura nunca habla de hambruna, porque no reconoce, ¿qué régimen reconoce que está matando de hambre por su política a la población? Es que ni en el caso de la hambruna roja de Ucrania, el propio Stalin, las propias fuentes reconocen eso, ¿verdad? Entonces te tienes que apoyar en otras fuentes para saber más, ¿verdad? Pero la documentación está ahí, están las autoridades provinciales, locales, desesperadas,
escribiendo, fíjate, los propios ciudadanos desesperados escribiendo a Franco pidiendo que algo cambie, ¿no? Pero aparte miramos otra serie de fuentes que son internacionales. Básicamente suelen ser viajeros, memorias, documentación diplomática, especialmente Foreign Office, que es muy bueno en aquella época, mejor que el americano, que el servicio secreto americano, y que tiene mucho interés en España porque es la Segunda Guerra Mundial y hay un momento que están luchando solos. Pero también tenemos información de la Cruz Roja, tenemos información de los cuáqueros americanos y británicos que vienen aquí, tenemos información de los estudios médicos de la Fundación Rockefeller, es decir, podemos saber lo que pasó. Uno de los problemas que tenemos, entre comillas, los historiadores que nos dedicamos al 20 y al 19 también, pero especialmente al 20, es que las fuentes son ingentes y tenemos que primero, seleccionar y segundo, preguntar muy bien, ir con unas preguntas muy claras para intentar surcar los caminos del poder, ¿no? Por lo tanto, la conceptualización de la hambruna no viene en las fuentes de Franco, pero sí ofrece información de lo que está sucediendo, completada con todo lo que tenemos a nivel internacional, ¿no? Bueno, pues gracias por la intervención. Si os parece, lo dejamos aquí. ¿Quieres presentar el vídeo? No, nada, lo que, vamos, lo has comentado tú ya, se ha ido, creo, son solamente 3 minutos, es una canción titulada Panaderas del Pan Duro. Es de un grupo de Soria, de, digamos, lo que serán los nietos de la hambruna, ¿verdad? Que utilizan y adaptan algunas de las canciones populares que cantaban las mujeres en aquella época, y además lo hacen sonar la música con estas mesas donde además se amasaba el pan. Panaderas de pan duro, hambre, piel, madera y vino. El corazón de esta mesa suena lo mismo que el mío. Tengo 2 manos y un cazo, una mesa y 4 patas, 6 lentejas con 2 piedras y una pena germinada. El cazo no tiene nada, la mesa canta de oído, las 2 piedras me las como, la pena se me ha podrido. Alrededor de una mesa, cuando el plato está vacío, es un manjar para el alma, la canción con su estribillo. Tengo nada en la olla, escucha lo que te digo. No tengo mula ni torda, ni padrino ni apellido. Tengo un cuartillo de vino, unos ojos que me miran, unos labios que me nombran y en el alma una fatiga. Tengo 2 manos honradas, tiernas y duras a un tiempo. Tengo ganas de cantar, sembrar romero en el viento. Alrededor de una mesa, cuando el plato está vacío, es un manjar para el alma, la canción con su
manjar para el alma, la canción con su estribillo.